Estamos transitando un tema interesante y hoy le puse al título, porque nuestra posición es sostenible por lo eterno. Repítelo conmigo, por favor. Nuestra posición es sostenida por lo eterno. Es interesante, ¿no? Venimos hablando de muchas cosas que no son cosas nuevas, que están en la Biblia, pero que de pronto no han sido tratadas o explicadas de la manera correcta, práctica, o no fueron temas de agenda, pero que hoy de alguna manera por la gracia de Dios podemos compartir. El entendimiento de la naturaleza divina, el conocer y entender la naturaleza divina, lo que el Señor nos ha otorgado, de lo que ya nos hizo partícipes y la responsabilidad que tenemos por todo eso. Muy bien, vamos a comenzar diciendo que la posición en Cristo es innegociable. Era lo que veníamos hablando. La posición es por y para respetar el diseño eterno. Dijimos que la posición también es para manifestar una naturaleza. La posición se fortalece mediante la formación de Cristo. Hoy vamos a hacer un poquito de hincapié también ahí. La formación de Cristo debe ser progresiva y en ascenso. La formación de Cristo es manifestar la naturaleza divina. La posición es que debemos llenar el alma de Cristo. La posición es estar en Cristo. Vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que venimos hablando, puntualmente lo que hablamos la semana anterior, cuando en 2 de Pedro, por favor, 1:4, vamos a recordar un poquitito los detalles que fueron sumamente importantes para entender lo que viene. ¿Se va entendiendo lo que es la naturaleza divina, todo esto, lo que estamos hablando? ¿Sí? ¿Hay comprensión con respecto a esto? ¿Sí o no? ¿No hubieron preguntas, no? La semana pasada no. No, nadie se atrevió. Todos entienden y me parece bárbaro. Muy bien. Por medio de las cuales, dice el verso 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hablamos de las tres naturalezas que portamos como seres humanos. La naturaleza humana con la que Dios nos ha creado. Dios crea al ser humano con esta naturaleza. ¿Sí? Esa naturaleza ya viene con un alma. Dios crea el alma, ¿sí? No para que el alma quede dando vueltas, sino para que el alma junto con la naturaleza humana y con el cuerpo sirvan a Dios. El alma que proviene de Adán individuo y la carnal que proviene de la rebelión de Adán por abandonar el conocimiento divino e ir en pos del conocimiento del bien y del mal, donde el pecado se volvió corporativo, afectando así a todos los hombres, a todos los seres humanos. Y esta cultura se fue desarrollando por miles de años. O sea, esta cultura pecaminosa se extendió por miles de años. Desde que Adán falló hasta ahora, pasaron miles de años. Generación tras generación, cayendo de alguna manera o participando o practicando la cultura adámica natural. ¿Sí? La naturaleza caída, que también la Biblia lo menciona así. Hasta que Cristo vino a la cruz del Calvario y en esa cruz tomó la victoria,
resucitando al tercer día y haciéndonos partícipes luego de la naturaleza divina por medio de su Espíritu Santo. Entonces, tenemos todo a favor, tenemos todo a través de Cristo para adelante. Esta naturaleza, dijimos, viene para que podamos manifestar todo lo que la vida Zoe, la vida de Dios, ya tiene incorporada. Es su esencia. Lo maravilloso es ver cómo Dios nos hizo partícipes de su naturaleza divina por pura gracia. No porque lo merecíamos, no porque por nada, simplemente por pura gracia. ¿Sí? Él nos amó de tal manera que no solamente dio su vida, sino que también nos hizo partícipes de esa naturaleza divina, porque su voluntad así lo quiso, fue el designio perfecto de su voluntad. Porque hay un plan, ¿sí? Que nosotros, como hijos, manifestemos su naturaleza. ¿Sí? El plan de Dios es que Cristo dice, yo me voy porque no puedo estar en todos lados. Cristo físico, Jesús físico, yo me voy porque no puedo estar con ustedes en todos lados. El que viene después de mí, o sea, el Espíritu Santo, iba a asistirlos, iba a llenarlo todo en todo. Entonces, Él vino para llenar nuestras vidas con su presencia, capacitarnos con su gracia, con su favor, para que nosotros en la tierra ahora seamos muchos como Cristo, manifestándose a la vez. Ese fue y es la idea original que la tenemos que desarrollar, porque en la práctica todavía hay mucha tela que cortar. La semana pasada hablamos de participantes y dijimos que esta palabra participante es asociado. Él nos asoció, ¿sí? Nos hizo socios de su naturaleza divina. Denota una estrecha unión junto a, ¿sí? Esa participación. Koinonos es la palabra puntualmente que identifica esta unidad y esta unión. Socios de Dios en unidad y esencia de su naturaleza divina. Es mucho más de lo que podíamos pensar. Socios de Dios para manifestar su naturaleza. Estoy haciendo un repaso. Por eso estoy leyendo algunas cosas puntuales porque no quiero omitir nada. Entonces debemos entender que la naturaleza divina debe ser ahora desarrollada, alimentada a través de la palabra, de los valores eternos. Pero también dice la palabra que nos hizo partícipes del llamamiento divino. No solamente nos hizo partícipes de la naturaleza, sino también del llamado. Dice Hebreos 3:1. Dice, hermanos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Diga, participantes del llamamiento celestial. Interesante. Es la misma palabra, socios. O sea que hay una sociedad, no solamente en su naturaleza, sino también en su esencia. Él quiso compartir con nosotros todo lo que nos fue entregado. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, luego leímos la semana pasada el proceso de alimentación y nutrición espiritual, que significa el verso 5 de 2 de Pedro 1:5, que dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Y vimos el verso 5, 6 y 7, ¿sí? Ahora, yo quiero detenerme en esto, puntualmente, donde dice, vosotros también poniendo, ¿cuánta diligencia? ¿Cuánta? Toda diligencia. No está hablando de que háganlo cuando puedan, cuando les quede tiempo, ¿sí? Cuando se acuerden, cuando les quede cómodo. No, no. Poniendo toda diligencia. ¿Qué significa esta expresión puntualmente? Esta expresión
denota una urgencia, una prioridad, una determinación. Por eso dice poniendo toda diligencia. Esa palabra toda en hebreo quiere decir mucho, muchas. Toda Rabá, muchas gracias. Teníamos un grupo que se llamaba Toda Rabá hace muchos años, que significaba eso, muchas gracias. Toda significa muchas o mucho, ¿sí? Entonces, poniendo toda diligencia, o sea, poniendo ¿cuánto? Toda diligencia. Diligencia significa velocidad, rapidez, fervor, anhelo y solicitud. O sea que poniendo toda diligencia, o sea, rápido, rápido. Ustedes van a ser partícipes de la naturaleza divina, pero ahora también vosotros, dice, también vosotros, poniendo toda diligencia. Y ahí es donde nosotros entramos en juego, donde nosotros como hijos de Dios asumimos una responsabilidad. Diga responsabilidad, por favor. Asumimos una responsabilidad que muchas veces miramos para el costado, muchas veces como que acá no pasó nada, ¿sí? Como que Dios le está hablando a otro, no a mí, ¿sí? Muchas veces pensamos, uy, esta palabra le va a venir a tal o cual. No, no, esta palabra es para vos. Aunque no digan amén, ¿eh? Si quieren decir amén, mejor, pero si no lo quieren decir, igual es para ustedes la palabra. Para mí. Diga, Dios me habla a mí. Diligencia. Significa que algo que no puede quedar a la deriva o olvidado o secundario debe ocupar nuestra atención, nuestra prioridad, porque es vital. Poniendo toda diligencia. Por eso nosotros somos apurados con el tema del cuerpo, apurados con el tema de la salud, rápido queremos sanarnos y está bien, pero lo espiritual, mañana, el otro domingo, porque consideramos que es un tema religioso, que es un tema evangélico, y no nos damos cuenta que esto no se trata de religión, sino de una vida, y que si no fortalezco mi vida espiritual poniendo diligencia, añadiendo a mi fe, o sea, aparte de tener fe o de una fe que ya tengo en Dios, tengo que añadirle a esa fe virtud. ¿Qué significa virtud? Excelencia, hombría, valor, ¿sí? Hombría de valor, no hombría de macho, de machismo, hombría de valor. Tanto para hombre, para mujer, ¿sí? Poner la fuerza, la energía, la determinación. Añadir a vuestra fe, podríamos decir, excelencia. Ya cambia el concepto. Pues no es solamente, bueno, yo tengo fe. Sí, sí. Pero la fe, si no le añadiste la excelencia, significa que no te estás nutriendo, o sea que significa que es muy posible que al momento de hacer cosas, la hagas de forma mediocre. ¿Hola? ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta cómo las cosas no están libradas al azar en la Biblia? Lo que pasa es que muchas veces simplemente las pasamos por alto, rápido. ¿Sí? Le añadimos a la fe virtud, a la virtud conocimiento y seguimos leyendo y pasamos simplemente como una frase. Pero en la práctica, cuando vemos resultados, nos damos cuenta que la cosa no funciona así. Leo rápido el 6, el 7, dice, y el 8. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, o sea, ser sensible, compasivo, piadoso, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dice el verso 8, si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente que deben estar, sino que deben de... O sea, todo lo que leímos, no solamente que tiene que estar, sino que tiene que estar de manera como abundante. ¿Sí? Te sobra excelencia. Tengo excelencia para repartir. Tengo virtud para contagiar.
tengo conocimiento para enseñar, ¿sí? Tengo piedad para amar incondicionalmente. O sea, y eso se demuestra con acciones. No es solamente el conocimiento, sino la practicidad de todo esto. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, solo si están y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, haciendo estas cosas vamos a estar ocupados, vamos a estar enfocados, direccionados en hacer que las cosas funcionen. Porque muchas veces oramos y pedimos que Dios haga por nosotros o haga lo que a nosotros nos corresponde hacer. Por eso la palabra dice, añadan a la fe. Yo ya les entregué fe. Ahora, añádanle a la fe excelencia, virtud. A la fe síganle añadiendo conocimiento. Y eso tiene que ver ya con un desarrollo personal. No con algo que me van a imponer, ni algo que me tienen que andar diciendo a cada rato qué hacer. No, es mi determinación, es mi responsabilidad hacer que esto no solamente esté, sino que abunde para que yo deje de estar ocioso. La pregunta sería, ¿en qué estás ocupado? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Qué es lo que te lleva la mayor parte del tiempo? ¿Sí? ¿Está en tu agenda número 1 el reino de los cielos? ¿Está Dios en tu agenda? ¿Está la vida del reino en tu agenda como número 1? Porque después venimos y decimos, necesito oración, porque las cosas no me salen. Y no quiero ser grosero en el Día del Padre. Porque si no te salen, evalúa por qué no te salen. No, pero lo que pasa es que... No, acá está. Amados, el diseño funciona. Respetemos el diseño. Hay una responsabilidad en nosotros de hacer que todas estas cosas no solamente que estén, sino que abunden. Estar enfocados en hacer la tarea nos hace estar ocupados atendiendo las prioridades. Por consiguiente, dice que habrá frutos. La semana pasada preguntábamos qué naturaleza nos gobierna. Y dijimos, por legalidad la divina, pero en la práctica es la que alimentamos. Si alimentamos la naturaleza humana que está asociada a la carne, ¿sí? Si alimentamos la carne, no vamos a ver frutos y resultados de acuerdo a lo que Dios tiene planificado. ¿Sí? Pero si alimento el espíritu, ¿qué voy a ver? Resultados favorables, diga resultados favorables. Por legalidad es la divina. Entonces, podemos ser renacidos, pero si no alimentamos, o si nos alimentamos más del sistema que de las cosas eternas, no podremos vivir una vida en victoria. Después lo vamos a ver al final. ¿Cuántos quieren vivir una vida en victoria? Es bueno, la palabra victoria es buena, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren vivir de verdad en victoria? Ahora la Biblia dice más que victoria. ¿Sí? ¿Sí? Más que vencedores, dice. ¿O no? O sea, la palabra vencedor o victoria está bueno. Pero por alguna razón dice más que vencedores. Y ahora vamos a ver por qué. Tiene que ver de dónde sale ese más. De la potestad de las tinieblas. ¿Qué dice Colosenses? Fuimos trasladados, diga trasladados. De la potestad de las tinieblas a su reino, al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados, pasamos de muerte a vida, de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa en Cristo, para que por medio de la naturaleza divina podamos formar a Cristo en nuestra alma y expresarlo por medio de la naturaleza humana. ¿Se entiende? No. Dicen que sí, pero no entendieron nada.
Porque ni yo lo entendí, por eso te digo. A ver, ¿cómo lo explicamos? Él nos trasladó al reino de su amado Hijo, ¿sí? Ahora, por medio de Él tenemos y recibimos la naturaleza divina, la cual la tenemos que entrenar. ¿De qué manera? Llenando de Cristo nuestra alma, para que el alma, conectada con el Espíritu y a través del cuerpo humano, natural que Dios nos ha dado, podamos expresar la naturaleza divina. ¿Se entiende? Amén. O sea, el vehículo siempre va a ser el cuerpo, controlado por el Espíritu. Aunque no suena muy bien la palabra controlado, pero de alguna manera dirigido, gobernado, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Por eso hablamos de la importancia de la formación de Cristo en nosotros para controlar el alma que está impregnada de las características adámicas que por miles de años y cientos de generaciones repitieron el mismo ciclo. ¿Sí? Nosotros no venimos solamente de nuestros abuelos. Los abuelos de los abuelos de los abuelos. O sea, ¿cuántas generaciones antes de nosotros llegaron? O sea, ¿qué hicieron todas esas generaciones para que nosotros estemos acá y lleguemos para este tiempo? O sea, un montón de cosas que se repitieron. Padres, abuelos o tatarabuelos alcohólicos, abuelos alcohólicos, padres alcohólicos, hijos alcohólicos. O sea, toda una herencia que se transmite de generación en generación porque no había un nuevo nacimiento, una nueva vida. Pero en Cristo pudimos hacerlo. Diga, en Cristo. Lo bueno que fue para nuestro tiempo, y damos gracias a Dios por eso, que en nuestro tiempo Dios nos permitió conocerlo y ser parte de ese cambio de la historia de nuestras generaciones en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la formación de Cristo es para, de alguna manera, controlar el alma que está impregnada de las características adámicas, antiguas, obstinadas y obsoletas con sus vicios y costumbres. Eso, amados, tiene que ver puntualmente, tiene una similitud o una referencia escritural en el pueblo de Dios cuando sale de Egipto. El pueblo de Dios sale de Egipto, lo dijimos muchísimas veces, pero sus mentes nunca salieron de Egipto. El plan de Dios era trasladarlos a una tierra que fluía leche y miel, una tierra maravillosa donde ellos iban a poseer tierra, donde ellos iban a ser dueños de sus propias tierras, donde iban a crecer, se iban a multiplicar, se iban a iban a ser grandes, pero sin embargo ellos salieron de Egipto, pero nunca se desprendieron de la cultura egipcia, de la cultura carnal, natural, humana. Interesante. Trasladaron en su mente y en su alma y en sus emociones el sistema de la cultura egipcia. O sea, ellos salieron físicamente, pero sus mentes quedaron conectadas. Sus emociones quedaron conectadas. Su voluntad quedó conectada, ¿sí? Con la cultura de egipcio que los mantenía esclavos. Y hay mucha similitud con nosotros hoy. Porque si bien Dios ya vino a nosotros, pero muchas veces nosotros seguimos amando más la cultura egipcia, la cultura del mundo, la cultura del sistema. No es que nosotros nos creemos algo. Digo, la cultura de Dios es más alta que la cultura humana. ¿Sí? No hay nada que hacerle. La cultura del reino es superior porque es eterna y desciende de lo alto. Por eso las oraciones apostólicas estaban dirigidas a los salvos que fueran llenos de sabiduría y del conocimiento del Hijo de Dios, llenos de lo eterno, llenos de la cultura del reino, para que subiesen de nivel y no se quedaran dando vueltas ahí. Santiago 3:13
dice algo interesantísimo, amados. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Se trata de qué? Mostrar, no de hablar. Hay que mostrar. Diga evidencias. La sabiduría y el entendimiento se demuestran, se deben de demostrar. ¿De qué manera? Actuando. Actuando, porque tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Dice, si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, celos amargos. ¿Saben qué significa contención? División del corazón. O sea, un corazón dividido en muchas cosas. En vez de estar enfocado, un corazón que está mezclado. Si tienen celos amargos, un corazón dividido, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esa sabiduría es no es la que desciende de lo alto, sino dice que es terrenal. El otro verso. El 15. Santiago 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo es la naturaleza humana? La naturaleza carnal, natural, ¿cómo es? Terrenal, animal y diabólica. O sea, en eso se puede convertir. O en eso está en Adán. ¿Se entiende? En Adán estábamos en esto. Yo pregunto, ¿estamos arribando a esto o queremos salir de esto? ¿Cuántos quieren salir de esto? De la sabiduría que no viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. A ver, ¿quién quiere salir de eso? O hay gente que quiere vivir en el sistema, quiere vivir en el pecado, quiere vivir en el error. Y bueno, cada uno decide. Somos seres independientes que tenemos una cabeza con uno o más neuronas de la cual podemos tomar alguna decisión más o menos sabia. ¿Sí? Con la ayuda del Señor. Diga, con la ayuda del Señor. Entonces, porque donde hay contención y celos, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, este pasaje nos dice que debemos mostrar, que deben existir evidencias de sabiduría y de la naturaleza de la cual estamos operando. ¿Cuál es la naturaleza que opera en tu vida? Eso se tiene que manifestar. O de hecho se manifiesta, porque la abundancia del corazón habla la boca. Sabio y entendido no son poca cosa, son evidencias de una naturaleza maravillosa. Manifestaciones de la naturaleza carnal, celos, contención, división, dualidad, mezcla. Tenemos que salir. Ahora, lo que no proviene de Dios tiene estas tres manifestaciones. Verso 15. Lo que no proviene de Dios, la sabiduría que no proviene de Dios, si no proviene de Dios, ¿de dónde proviene, amados? Del sistema antidios, gobernado ¿por quién? Por Satanás el diablo, ¿sí? Ahora, hay tres manifestaciones de esa naturaleza. La terrenal opera ¿desde dónde? Desde el sistema. ¿Sí? Escuchamos el sistema. No, lo que pasa es que Dios dice esto, pero yo siempre lo hice de esta manera. No importa. Si Dios dice esto, hacelo conforme a lo que Dios dice. Entonces, lo terrenal tiene que ver con operar desde el sistema, donde se basa y se fundamenta de lo que el sistema impone como bueno o verdadero.
Pregunto, ¿el sistema opera desde la verdad? No, ¿sí o no? No, ¿sí? Que el sistema está ofreciendo hoy como bueno y como verdadero, ¿es así? Lo que el sistema está imponiendo, ¿tiene algún efecto secundario? Sí. ¿Está afectando a muchas personas? ¿Está trayendo confusión? Entonces, no es inocente si yo alimento la carne, amados, porque después va a aparecer lo demás. Porque después dice, viene el animal. ¿Y el animal por qué se mueve? Por instinto. O sea, no tiene raciocinio, no piensa, no evalúa, no tiene conciencia. ¿Se entiende? No discierne, no entiende, no razona, no evalúa, solo por impulsos irracionales sin conciencia. ¿Sí? Una perrita mata a su hijo por lo que quiera, por lo que sea, por su naturaleza, porque le dio la gana, pero al rato está jugando como si nada pasara. No tiene el sentimiento, no se queda al lado y... ¿Se entiende? O sea, se movió sin evaluar los perjuicios, o por ahí sin querer la pisó, se acostó arriba y la ahogó. O sea, pero no es porque está razonando, sino que se mueve por instinto. Entonces, hay personas, amados, que simplemente se mueven, no porque los animales se muevan mal, pero hay una expresión. Cuando alguien se equivoca feo, ¿cuál es la expresión de la calle? No seas animal. ¿Sí? No porque no estamos hablando mal de los animales. Los animales no son muchos ejemplos para nosotros, ¿sí? Sino de cómo opera el animal, por instinto. Ahora digo, yo no me puedo mover por instinto. Hola, dígalo, yo no me puedo mover por instinto. Yo no puedo actuar sin evaluar las consecuencias. ¿Sí? Quizás un bebé, porque todavía no está formado, pero ya cuando pasan los años, no puedo moverme de manera como que si no pasa nada. Hago lo que haga, total, está todo bien. No está todo bien. Y vas a sufrir, y te va a doler, y vas a retroceder en el propósito, y vas a perturbar el diseño, y te vas a amargar la vida. ¿Por qué? Porque actuamos sin evaluar las consecuencias. Y la tercera, ¿cuál es? La diabólica. ¿Cuál es el concepto de diabólico que nosotros tenemos? Evangélico, Revolcarse en el piso, alaridos, vómitos, escupitajos y demás, ¿o no? ¿Alguien endemoniado? ¿Cuál era? Si alguien se endemoniaba o se manifestaba un demonio, ¿cuál era la situación que aparecía ahí en el público? Eran de manifestaciones, ¿sí? Pero lo diabólico no tiene que ver con eso, puntualmente. Hay mucha gente que puede ser diabólica y tener una apariencia de piedad. ¿Sigo o paro acá? Lo diabólico no es por retroceder, retorcerse, no retroceder. Retorcerse o vomitar simplemente lo diabólico es lo que va en contra de la verdad. ¿Qué hizo el diablo? ¿O cuál es la manifestación del diablo? O cuando se habla del diablo, ¿qué se dice acerca de él? Que él es padre de toda mentira. Entonces, todo lo que va en contra de la verdad, distorsionar la verdad, el diablo está influyendo porque es padre de toda mentira. Entonces, el diabólico opera desde la mentira, desde el engaño, desde la hipocresía, desde el fingimiento, desde las tinieblas por falta de luz. Entonces, amados, tenemos que ser conscientes que esta naturaleza nosotros la tenemos que erradicar, porque esta naturaleza fue la que nos dejó Adán.
¿Se entiende? Entonces yo no puedo seguir alimentando la naturaleza humana, porque esa naturaleza humana cada vez se va a poner peor. Entonces la secuela de la naturaleza carnal no gobernada por la vida es esto. Y hay más secuelas. ¿Quieren que ampliemos? Romanos 1:28. Habla de una naturaleza, de los que se desvían, los que no entienden en cuenta la verdad, o los que ignoran la verdad. ¿Sí? Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios o la voluntad de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian o inventan maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, leales, inestables, despiadados. Saben bien que según el decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. O sea, fíjense la naturaleza carnal. ¿Alguien se vio reflejado alguna de estas que dijimos recién? Algunos hacen así. Sí, y los demás son mentirosos. Porque estoy seguro que más de lo que dijimos acá, 2 o 3 cosas cualquiera de nosotros tiene. Pero queremos hipócritas. No, aleluya, amado. Ay, no. Amados, lo peor que a nosotros nos puede pasar es esconder. Si hay algún tipo de las manifestaciones que vimos recién, esconderlas. ¿Volvemos a leerla? Toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación, repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia, chismoso. Ya ahí se anotaron varios. Calumniadores, hay otro tanto. Enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, inventan maldades, se rebelan contra sus padres, insensatos, desleales, ay papá, inestables, uy papá, despiadados. ¿Se dan cuenta? Que este tipo de naturaleza están, que Dios de alguna manera permite. ¿Por qué? Porque hemos dejado la verdad. Amamos más el sistema que lo que Dios quiere. Entonces, si yo amo más el sistema, dice, bueno, listo, seguí por el sistema, no hay problema, dale rosca, te veo al final del camino. ¿Sí? ¿Cómo llegamos hecho pedazos? Porque hasta ahora, amados, nadie ha testificado que hizo lo malo y terminó bien. Si alguien encuentra a uno que haya hecho durante toda la vida algo malo y termine bien, salvo que en el último momento conozca a Dios. Y casi sería una injusticia eso, mira. Pero bueno, Dios es grande en misericordia. Entonces, las características del alma no consagrada, alimentada por el sistema ante Dios, provocan estas cosas. Ahora, si a mí me reflota alguna de estas cosas que vimos, las tenemos que identificar y sacar. Hola. ¿Están dispuestos o no? ¿Cuántos están dispuestos a morir esta noche? Si hay alguna de estas cosas que todavía quiere operar en nosotros, debemos identificarla y
exponernos a la luz de la palabra para ser corregidos. Por eso la formación de Cristo tiene que sustituir lo adámico. No puede convivir con lo adámico, ¿se entiende? Tiene que sustituirlo. No pueden convivir y operar desde la misma plataforma interior. No pueden operar desde la mezcla, porque la naturaleza divina no se mezcla con la naturaleza humana, o carnal, mejor dicho. ¿Se entiende? Entonces, la naturaleza divina viene para sustituir la naturaleza adámica definitivamente. Y si no hay algo, o si hay algo que todavía dura, algo de Adán que todavía está en nosotros, sinceramente, ¿cuántos tienen algo de Adán todavía que cambiar? A ver, los sinceros, ahí está, ve, ahí está. Ahí me está gustando. Nuestra posición en Cristo, amerita un alto nivel de compromiso, de entrega, de responsabilidad. Nada puede quedar librado al azar. La Biblia nos habla de desarraigar. ¿Qué significa desarraigar? Sacar de raíz. Entonces, yo no puedo apañar el pecado. Yo no puedo apañar todas estas manifestaciones que pueden aflorar o afloran porque simplemente dejamos de alimentar la naturaleza divina y estamos alimentando la carne. ¿Queda claro en eso? Entonces, hay que desarraigar, hay que sacar de raíz. La naturaleza divina tiene que sustituir la naturaleza adámica definitivamente. Para ese lado vamos. Tranquilos, si todavía nos faltan cosas, estamos en el proceso. Pero lo bueno es saber que vamos para ese lado. No es que voy empeorando, sino que tengo que ir mejorando, ¿o no? ¿Cuántos quieren ir para mejor? Bien. Entonces, tenemos que ir mejorando. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Personas que se exponen a la palabra en cada reunión no manifiestan cambios. ¿Por qué siguen operando desde una cultura inferior cuando tienen la opción de elegir y determinarse por la cultura superior, la supracultura, que es la cultura del reino de Dios? Que es lo mejor, que viene de lo alto. Diga, viene de lo alto. Entonces, hay varias cosas de las cuales podemos decir el por qué. Quienes nos exponemos a la palabra no manifestamos cambios. El primero puede ser por falta de entendimiento, porque no se nos ha revelado todavía, no nos cayó la luz. O puede ser por falta de fe. Porque no venimos a escuchar la palabra con el espíritu correcto. Es más, a veces si no venimos nos da lo mismo. Por alguna festividad, vaya a saber cuál. Por una tirita de asado. Mirá si lo vamos a dejar para mañana, ¿no? Hoy hay que festejar. Son tan estrictos algunos que si lo fueran así con la palabra, Anaconda quedaría así chiquito, mirá. Claro, pues somos estrictos para muchas cosas, menos para el reino. O sea, no venimos a escuchar con el espíritu correcto, con el espíritu sincero de ser expuesto para ser transformado. Quiero exponerme a la verdad para cambiar. ¿Venimos con esa intención? O mejor dicho, amado, no diga nada, no levante la mano, no haga un gesto ni una mueca, nada. Si usted viene con el espíritu incorrecto, ¿sabe a qué vino? Con el dolor del alma, a perder el tiempo. Si vino porque lo presionan, si vino por obligación, si vino porque la esposa o el esposo le dice, vamos, y bueno, vamos, no sirve. Perdiste tu tiempo.
te hubiese quedado comiendo el asado. Porque si venimos y nos exponemos, pero con un espíritu incorrecto, la palabra no tiene cabida en nosotros. La escuchamos, pero no tenemos la fe. No quiero cambiar. Sigo abrazando la naturaleza humana, natural. No tengo fe para aplicar lo que se predica. Vengo para cuestionar o simplemente ignoro lo eterno para seguir operando desde lo natural, de lo terrenal, animal y diabólico. Porque es mejor la hipocresía de la religiosidad que ser expuesto y decir, sí, me equivoqué, metí la pata, fallé en esto. Ahí es donde sale la nobleza y el verdadero estirpe del ser humano, donde dice, sí, me equivoqué, acá estoy. Fui un mal padre, fui un mal esposo, fui un mal hijo, acá estoy. Pero me expongo a la palabra porque quiero cambiar, porque estoy dispuesto a hacer las cosas bien. ¿Se entiende o no se entiende? Pero si yo vengo para aparentar, para escuchar, pero no para aplicar, y me quedo con la hipocresía, me quedo con la superficialidad, con la apariencia, que todos crean que soy un gran padre. Cuando en realidad todos los papás hemos fallado en algún aspecto. ¿O no? ¿Pudimos ser mejores esposos? Claro. ¿Me equivoqué siendo esposo? Claro. Como padre también, muchas veces tuve que pedir perdón a mis hijas. Porque como decía mi esposa, no nacemos sabiendo ser padres. Nos equivocamos. Pero lo que mejor nos puede pasar es exponernos a la palabra, a la verdad, y que la verdad nos corrija. En esto estoy fallando. Y quiero dejar de ser hipócrita. Amados, no te sirve que el resto te vea como un superhombre o una supermujer y en tu casa nadie te respete o nadie te valore por lo que eres, porque te conocen en la intimidad y saben quién sos. Amado, ¿a quién queremos engañar? ¿A quién queremos impresionar? ¿Quedar bien adelante de quién? No. ¿Se dan cuenta que muchas veces seguimos operando desde Egipto? Amando el sistema egipcio. No amando el diseño de Dios. Y yo me pongo en primer lugar, Por eso siempre lo he dicho, no somos ni los pastores perfectos, ni la familia perfecta. Pero sí estamos en el diseño perfecto. Y anhelamos que la palabra nos corrija. Anhelamos que la palabra nos cambie, nos transforme. Que la palabra provoque en nosotros que tomemos decisiones para un cambio. Para dejar de echarle la culpa a aquel, al otro, que me hizo mal, que me hizo bien. Basta, ¿ya hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vivir echando culpas? ¿A quién? ¿Cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a tomar el toro por las astas? ¿Y cuándo vamos a decir, Señor, acá estoy, me equivoqué? Pero yo sé que tu palabra es la verdad. Que una palabra de sabiduría me cambia la vida para siempre. Yo necesito esa palabra que me transforme. Y si tengo que pedir perdón, pido perdón. Y si tengo que arrepentirme, me arrepiento. Porque ahí es donde se ve la hombría. El valor de las personas no está en la apariencia, sino en la realidad. Que los que están cerca tuyo puedan decir, sí, lo que vive afuera es lo que hace en la casa, lo que vive en la realidad.
Escuchan la verdad pero la desechan, no la aplican, no la quieren poner en obra, no quieren abandonar la vieja naturaleza, tienen las motivaciones incorrectas, vienen por los panes y los peces, vienen por un milagro, por la solución de los problemas, por una bendición, por obligación, por cumplir. Y todo eso no habrá resultados. Si uno viene a un lugar y se expone a la palabra, yo no puedo salir igual de un lugar así. Yo tengo que tomar alguna decisión. No tener el deseo profundo, el hambre por conocer la supracultura eterna, la soberana cultura, la superior, que desciende de lo alto y sus beneficios. Volver a la capacidad original, porque Adán vivió en la supracultura, Adán vivió en la cultura eterna. Mientras Adán estuvo con Dios y le obedecía, él vivía disfrutando de esa supercultura eterna, donde todo estaba bajo el gobierno de Dios y había un orden perfecto. Hasta que Adán prefirió escoger la naturaleza del bien y del mal. Adán lo que hizo fue descender de categoría. Amó más la naturaleza que le ofrecía un sistema de pecado que lo que Dios le había dado. Y en lugar de alimentar el espíritu comiendo del árbol de la vida, come del árbol equivocado y desciende a una cultura inferior donde el pecado ahora lo gobierna y todo le va a costar sudor y lágrimas. Donde en el primer episodio hay muerte de uno de sus hijos. Caín mató a Abel. Un homicidio familiar. Porque cuando no está el diseño gobernante, amado, la naturaleza terrenal, animal y diabólica no tiene límites. Diga, no tiene límites. Adán vivió, pero abandonó esa cultura superior para ir a una inferior. Por eso vemos, amados, cómo opera el sistema. Los artistas, los famosos, ¿qué le dicen a la juventud? Hagan lo que quieran. Vivan como quieran, lo que los haga felices, hagan. Droga, alcohol, descontrol, promiscuidad, vamos, está todo bien. El tema es que eso, quienes todavía miran el sistema dicen, uy, es atractivo eso. Es mejor que cuidarse, es mejor que vivir en santidad. Porque muchas veces pareciera ser que el que hace lo bueno y lo correcto, el sistema lo ve como tonto. Este es un aburrido, es un tonto. Pero llegar virgen al matrimonio, como llegamos con mi esposa, ya no es algo atractivo. Es aburrido. Es aburrido. Es aburrido. Y no estamos acá para condenar, amados. Por favor. Digo, el sistema hoy trabaja fuertemente, ofreciéndole a los jóvenes alternativas para que vivan una vida liviana, donde todos sabemos, aún los que lo promueven, que van a terminar mal. Porque muchísimas de esas personas que promulgan ese tipo de cosas terminan en suicidio, sobredosis, muerte, se matan entre ellos, se desconocen, violencia. Termina lo terrenal, lo animal y lo diabólico manifestándose sin límites. Los jugadores de fútbol que exhiben sus millonarias mansiones,
sus millonarios estilos de vida, donde hacen fiestas, donde vale todo. No estoy generalizando, pero digo, ¿cuál es la imagen? Llegar al fútbol para esto. No para ser un deportista que marque la diferencia, no para ser una persona destacada por tus dones y talentos y habilidades, sino porque vas a vivir una vida sin limitaciones. O sea, lo que nos hace, no digo que está mal que lo tenga, pero cuando vos ves un jugador de fútbol sacándose una foto con una Ferrari, y hay muchos chicos que no pueden terminar la primaria porque tienen que salir a trabajar, o sea, eso les genera una rebelión. Porque si yo soy tan inútil que no llego a nada, ni siquiera para jugar al fútbol, entonces si lo tenés, tenelo. Tenés una buena casa, disfrutala, pero no me la vengas a exhibir. No es necesario, salvo que tenga otras intenciones. Que sea promover lo que no está bien, desde el lado equivocado. Malgastan sus millonadas en fiestas dudosas, desenfrenos, y crean una cultura que distorsiona la imagen de un deporte. Y así, en todas las áreas, el que hace lo bueno es un chapado de la antigua, es un tonto. Pero la palabra dice que cielo y tierra pasarán y su palabra permanecerá para siempre. Lo eterno, amados, está por encima de lo superficial. Siempre fue así y será así. Yo puedo abrazar un placer momentáneo con consecuencias eternas. O puedo entrar y abrazar la causa de Dios y saber que aunque tenga que remar un poco más, voy a ver grandes resultados al final del camino. Y los resultados no terminan en mí, sino en generaciones. Y ese es el mejor y mayor privilegio que lo que nosotros podamos pensar. La palabra funciona, amados, al nivel de que nosotros tenemos que comprobarla. Romanos 12:2. Comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso la palabra no viene para emocionarnos, sino para alentarnos a que la comprobemos. Que la pongamos en práctica para comprobar que en verdad la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, llena de misericordia y de buenos frutos. Por eso dice Santiago 3:17 cuando termina la frase, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Qué significa algo puro? Algo que no está contaminado. Algo que no está contaminado, algo puro. Que tiene una sola identidad. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo es la sabiduría que viene de lo alto? ¿Cuántos quieren esta sabiduría? ¿Es el entusiasmo? ¿Cuántos quieren esta sabiduría? Yo quiero lo puro. ¿O quieren algo contaminado ustedes? ¿Seguro? Si yo agarro 1 litro de agua pura, le pongo 2 gotitas de cloaca, ¿quién se las toma? ¿Quién se anima a tomar y probar esa agüita fresca? Con 98% de pureza. ¿Cuántos se animan? No, pero tiene 2 gotitas, pero tiene 98%. Sí, pero esas 2 gotitas, no. La naturaleza divina es pura. Es después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Habrá convicciones, diga convicciones. Convicciones fuertes, firmes.
los beneficios de la sabiduría de lo alto. ¿Sí? Andar en esta sabiduría nos favorece, nos da seguridad y claridad al momento de tomar decisiones de las actitudes y acciones. La carne siempre va a ser perjudicial, pero ya no andamos en esa naturaleza. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos no andan ya en esa naturaleza? O sea, siguen con la naturaleza adámica entonces. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Cuántos están o han dejado la naturaleza adámica o la están queriendo dejar? ¿Cuántos? La carne siempre es perjudicial, pero ya no andamos, sino que estamos saliendo de esa postura. Romanos 8.1. Fíjate lo que dice, lo vamos a leer rápido porque acá, si nos paramos acá, nos quedamos hasta mañana en la tarde. Romanos 8.1 hasta el 13, lo vamos a leer. Usted lo va a tener acá, pero lo vamos a ir leyendo, despacito. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Diga la ley del Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No está hablando del chinchulín, tripa gorda y vacío de costilla. Los que son de la carne, ¿en qué piensan? A ver cómo puedo pecar mejor. A ver cómo puedo pecar sin que nadie se dé cuenta. Como que si Dios tiene los ojos vendados y dice, uy, me engañó este. Ay, che, no lo vi. Justo miré para otro lado. Los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Evidencias. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y... ¿Cuántos quieren tener paz? Me gustaría tener paz en mi casa. Que dejen de volar las sartenes, las ollas, los platos. ¿O no? ¿Cuántos quieren tener paz en el hogar? En la canción vieja dice, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. 200 millones de años tiene esa canción. Dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no se puede sujetar a Dios. Por eso, por mis fuerzas, yo no puedo servir a Dios. No es con que yo me voy a portar bien. De ahora en adelante yo prometo portarme bien. No sirve. Porque no es por esfuerzo humano. No, me voy a poner las pilas. No sirve. Son mentiras. Engaña pichanga. No es porque, no, ahora me voy a esforzar y a partir de ahora voy a hacer las cosas bien. Y a las 2 horas ya están mintiendo. Por eso el ocuparse de la carne es vida y es paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Es el intento o la intención, pero no pueden. 8. Y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? No es con que me porto bien, amados, es por el Espíritu, es por la obra del Espíritu en nosotros. 9. Mas vosotros no viven según la carne, no vivimos según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amados, y acá hay que asegurarse de tener el Espíritu, ¿eh? No es ni emoción, ni a mí me parece, no. Usted tiene que tener la certeza de que usted es un hombre y una mujer espiritual. ¿Por qué? Porque porta el Espíritu de Dios. Porque aunque la naturaleza humana quiere fallar, usted se fortalece en Dios y hace lo que tiene que hacer. ¿Amén o no amén? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia que está en Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, el Espíritu hace que nuestro cuerpo funcione para Dios, por medio del gobierno del Espíritu en nuestras vidas. Así que, hermanos, verso 12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. No habla literalmente, pero sí espiritualmente, seguro. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vamos a vivir. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. De eso se trata. Amados, lea estos pasajes con detenimiento en su casa. Lea Romanos 8, si quiere todo el capítulo, es clave. Romanos 8, Romanos 9, Romanos. Sí, de 8 en adelante, impresionante. Cómo clarifica todo esto. Que no se trata por voluntad humana, por una intención humana, no sirve. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No militamos según la carne. ¿Estamos en la carne? Claro. Diga conmigo, pero tengo una posición en Cristo. Dígalo, tengo una posición en Cristo. Y ahora vamos a ir a la clave y al cierre de lo que venimos hablando. Nuestra posición en Cristo. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Qué hablamos del llamado? Que fuimos hechos participantes, socios en el llamamiento. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, diga antes, en todas estas cosas somos, antes de todas esas cosas, persecución,
tribulación, angustia, hambre, desnudez. Antes de todas esas cosas, antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amados, el que nos predestinó y el que nos hizo partícipes del llamamiento divino nos hace ver y entender que la predestinación fue antes de la fundación del mundo. Diga, antes. Nosotros no somos producto de una realidad presente. Somos la manifestación de una decisión eterna que tiene que ver con una predestinación. Fuimos equipados para atravesar las circunstancias de la vida, todo lo que pueda aparecer, porque antes de lo terrenal es lo eterno. Porque todo se inició en lo eterno y desde lo eterno. ¿Dónde fuimos predestinados nosotros? En la eternidad. ¿Sí? Antes de que el mundo existiera, dice la palabra. Lo hemos leído, lo hemos hablado. Antes de que el mundo existiera, antes de todas las cosas, ya fuimos separados, apartados, diseñados. ¿Para qué? Para que entendamos que venimos desde lo eterno, que pasamos un proceso terrenal y que volvemos a una eternidad. Por eso es importante entender esto. Lo que significa que para ser un más que victorioso debo recurrir a la cultura eterna. Yo no puedo ser más que vencedor si no entiendo que primeramente debo abrazar la naturaleza eterna, superior de Cristo. Muchas veces pensamos que bueno, yo soy más que vencedor y yo no tengo que hacer nada. No, no, no. Yo tengo que abrazar la cultura eterna. Yo tengo que abrazar la sabiduría que viene de lo alto para que yo pueda manifestar que soy más que vencedores. ¿Por qué? Porque antes de todas estas cosas, antes de lo circunstancial, antes de los problemas, antes de cualquier cosa que nos haya pasado en la vida, Dios ya nos preparó para ser exitosos, para ser vencedores y para ser más que vencedores, porque ya da por sentado que abrazamos la naturaleza divina, que es superior, que es eterna e inalterable, inalterable. Lo eterno es inalterable, aleluya. Ninguna situación circunstancial de la vida va a modificar el propósito eterno. Por eso, nada nos puede mover de la posición, porque hemos abrazado. Amados, si fuéramos solamente del Espíritu, si solamente nosotros funcionáramos y únicamente existiera el Espíritu, nosotros seríamos vencedores siempre, o más que vencedores siempre. Pero no está el Espíritu solamente. Hay un alma y hay un cuerpo que si no lo entrenamos en las cosas eternas, van a querer volver a las sensaciones adámicas, a los vicios de Adán, a la desobediencia, a la rebelión. Tenemos un alma que debemos impregnar de Cristo, por eso la formación de Cristo es inalterable. Nuestra posición depende de las cosas eternas. Nuestra posición en Cristo no depende de las circunstancias, sino de lo eterno. Fuiste llamado desde lo eterno para obedecer lo eterno, para amar lo eterno. Por eso dice, por lo cual estoy seguro, dice el verso 38 y 39, y cierro con esto. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Amados, no hay, si nosotros abrazamos lo eterno, amados, no hay nada en esta vida que te pueda separar de Dios. Todo está bajo control, pero no porque nosotros somos bárbaros. Diga, pura gracia.
Fue la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario el que nos dio la victoria una vez y para siempre. Él doblegó el infierno, Él doblegó al diablo y Él también doblegó al sistema perverso. Ya lo doblegó. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué cultura vamos a alimentar? Alimentamos el sistema, la cultura que nos ofrece diferentes opciones, que no seas tan fanático. Bueno, ¿para qué tantas reuniones si al final no seas tan fanático? Sí, hay que ser fanático. Porque si no sos fanático, serás fanático para otra cosa. Pero es muy extremista, sí. La postura del pastor es muy extremista. ¿Vos sabés que sí? Porque Jesús fue extremista. El que no junta conmigo, desparrama. Y el que no es conmigo, es contra mí. Punto. Ahí se creó la grieta. ¿De qué lado estamos? Y para Dios hay que ser determinado, porque para mediocres está lleno el mundo. El mundo está lleno de mediocres. Y lo que Dios menos necesita es tener seguidores mediocres. Tenemos que añadir a nuestra fe excelencia. Si vamos a servir a Dios, que sea de manera excelente. Renunciando a toda mediocridad religiosa. Es más, liberándonos de la religión. Separándonos de la religión. Y adoptando la vida de Dios, que es maravillosa. Que nos capacita para superarnos en medio de cualquier dificultad. Y que ninguna situación momentánea va a alterar el diseño que Dios tiene con tu vida. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue operando desde su naturaleza y nada lo va a detener. No hay gobierno, no hay infierno, no hay diablo, no hay las Naciones Unidas y qué sé yo cuánto. No. Nada va a frenar. No hay potencia en el mundo, ni aunque se junte el mundo entero en contra de Dios, va a poder detener lo que Dios va a hacer. Entonces, cuando nosotros entendemos de qué cultura estamos hablando, de una cultura superior que nos hizo más que vencedores. Porque ya haciéndonos vencedores ya estaba, ¿o no? Alguien que te hace vencedor, ya está, ya vencí. Pero si te dice que sos más que vencedores, ¿por qué? Porque entendemos que antes de todas estas cosas, antes de que todo se llevara a cabo y se manifestara a luz, Dios ya nos hizo desde la eternidad más que vencedores. Pero si abrazo la cultura del reino, si abrazo la cultura del sistema que está impregnada de terrenal, animal y diabólico, vamos a estar limitados. Y amados, no estamos buscando la perfección, ni buscando gente perfecta. Dios dice, lo vil y menospreciado yo escojo. Dios no está buscando a los santos. Algunos dicen, no, cuando yo esté bien voy a ir a las reuniones. Eso es ignorancia pura. Es como decir, cuando esté sano, ahí voy a ir al médico. Incoherencias. Producto de una religión que nos ha dotado de un vocabulario mediocre, donde vengo a buscar la bendición, cuando yo ya soy más que bendecido, o bendecido con toda bendición espiritual. Vengo a buscar, acá no hay que venir a buscar a nadie, que hay que venir a adorar a Dios y exponernos a la palabra y que la palabra trabaje en nosotros.